resulta que el hecho de sufrir con la alergia provoca diarrea y las diarreas provocan que se vayan nutrientes, claro, pues tu hijo no va creciendo. Se trata de la alergia alimentaria, una patología fantasma de la cual falta mucha información en Chile. Uno va en búsqueda de ayuda y va en búsqueda de respuestas profesionales y a la larga pasarte de 8 a 9 a 10 pediatras y que ninguno le achunte al diagnóstico igual es frustrante. Una enfermedad que aún en nuestro país se descubre casi al ensayo y error con nuestros hijos. Que ellos especulan un poco con la enfermedad y te dan como alternativas que a la larga no sirven de nada, como saquemos esta cosa, saquemos esto otro. Y con un tratamiento que cuesta millones. Hay que entender un poco que esta enfermedad es bastante cara, o sea, de exámenes que son de antialérgicos que son bastante costosos. ¿Cuánto estaríamos hablando si pudiésemos hablar de una cifra quizás redondeada? O sea, un examen que le hicieron a mi hijo, me acuerdo, nos salió como 400 lucas, o sea, y el reembolso es un chiste, o sea, que fuimos a reembolsar 8 lucas. Pero aunque puedas pagar todo, este padre de familia denuncia especulación por parte de los especialistas en la materia. El tema de la alergia ya se está haciendo un poco más masiva de lo que fue hace un par de años atrás cuando a nosotros nos tocó. Y no sé, espero que los médicos, los pediatras también se sigan un poco especializando en esto, porque vuelvo a insistir, como que la gente le baja un poco el perfil a esto. Una enfermedad que se estima abarca el 3% de los niños menores a los 3 años y de la cual no se maneja mucha información. No, en mi familia, por ejemplo, no. Por lo menos. ¿Tú sabrías reaccionar frente a una persona, a un niño que tenga esta...? No, la verdad no. Me imagino que estar jugando con las vidas de los niños y haciendo experimentos y todo eso no corresponde. ¿Nunca había escuchado de la enfermedad? No, para nada. Mira, yo nunca había escuchado nada y eso que trabajo dentro del sistema educacional. Y lo peor de todo es que puedes llegar a ser alérgico a cualquier alimento y a muchos a la vez, como el hijo de este padre de familia. La mayoría de los niños presentan síntomas como llanto, erupción cutánea, diarrea, cólicos, vómitos o sueño inquieto, antecedentes de que algo podría andar mal. Súper difícil, porque en la noche nosotros veíamos que él dormía súper inquieto. El hecho de que él hacía muchas caquitas en el día, como 3 o 4 veces, y que uno a la larga se va dando cuenta que no es normal. Aunque en Chile falta bastante camino por recorrer respecto a la alergia alimentaria, desde la medicina se recomienda hacer caso al instinto paternal y pedir ayuda o consultar de inmediato si es que tu hijo o hija presenta alguna anomalía en su sistema digestivo. Imagínate ir a un cumpleaños y tratar de hacerle explicar a un niño de 2 años que no puede comer lo mismo que están comiendo los amiguitos y los demás en una fiesta. O sea, ¿Qué hacía Diego en ese momento? la verdad es que muchas veces evitamos ir a cumpleaños. Ya está con nosotros el doctor Humberto Soriano, pediatra gastroenterólogo de la red UC Christus, y todas sus dudas y sus preguntas las puede hacer de inmediato al hashtag Hola Chile. Me acompaña. Fuerte el aplauso para recibir al doctor. Doctor, ¿cómo está? Julia, un gusto estar con ustedes. Igualmente, ¿por qué cada vez es más frecuente escuchar que a niños o a guaguitas les diagnostican alergia alimentaria? Número 1, Julia, porque es cierto que la alergia está aumentando. En Chile se calcula que hasta un 5% de los niños pueden tener alergias de algún tipo o de otro. Y es cierto lo que decía Rigoberto, el papá, que se necesita que los médicos profundicen sus conocimientos en este tema, se necesita que los padres estén alerta a las alergias. Por ejemplo, ¿con cuáles síntomas, podemos asociar en nuestros hijos, nuestras guaguas, en nuestros pequeñitos que efectivamente presentan una alergia alimentaria? Ese es el problema. Las alergias se pueden presentar con cualquier síntoma. Lo importante, mencionaban cólicos, por ejemplo. Sí. Esa es una forma de presentación de alergia, cólico. Sin embargo, más del 90% de los cólicos no son alergia. Entonces hay que saber distinguirlo. La prueba y la contraprueba que vamos a hablar más adelante, pero lo importante saber es que las alergias se pueden presentar de muchas maneras, pero un cólico en general no es alergia. No es alergia. Ahora, muchos papás hemos tenido hijos que sufren los famosos cólicos, y como vemos que cada vez se habla más y que es un tema que va en aumento, nos preocupamos. ¿Cómo podemos saber si es un cólico simple, un cólico normal, o estamos hablando ya de un tema mayor como una alergia alimentaria? Lo primero es tratar el síntoma. Por ejemplo, un niño que tiene cólico del lactante, hay que tomarlo en brazo, de guatita, agitarlo, hacerlo como suena tu aorta cuando tenías a tus niños en tu guatita, ¿no es cierto? Que es shh,
Y cuando uno toma a los niños así, y hay una posición que se puede buscar en YouTube, que es la posición anticólico, ¿Ya? excelente. ¿Cómo es la posición anticólico? La posición anticólico, si tuviera una guagua la mostraríamos, pero es con la guaguita de guatita, ¿Ya? así Acá en el agitando. Sobre tu brazo de guata. De guata, que chupe ojalá un chupete o el borde de tu mano, pero hacerle como hace tu aorta en la guatita, que es y eso, hasta los 3-4 meses es fantástico. Ahora, cólico, la gente piensa, un niño llora, es cólico. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el llanto, no es cierto? Claro. Porque el cólico es generalmente en la noche. El cólico es acotado. Si el llanto es, por ejemplo, en la mañana y justo cuando está comiendo, eso probablemente es otra cosa. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer la diferencia de qué tipo de alergia sufre nuestro pequeño? Porque mucho se habla de la alergia a la proteína de la vaca, que es la caseína, pero también hay alergias alimentarias a frutas específicas, a frutos secos, y que uno como mamá que está dando de mamar se traspasa directamente a la leche de la guagua. Totalmente cierto, lo que la mamá come puede traspasarse, incluido la proteína de la leche de la vaca. Ahí es donde entra la prueba y la contraprueba. Entonces ponte tú que yo doy la posición anticólico, tranquilizo al niño. Los papás cuando es el primer niño no saben. Por ejemplo, yo tenía unos sobrinos que tuvieron guagua y pensaban que tenía cólico y justo estaban en la casa nuestra y el niño tenía 5 capas de ropa. Y lo que tenía el niño era calor. Exactamente. El calor, el frío, el que esté hecho el niño. O sea, ¿qué hace que un niño llore? No solamente son los cólicos. Son Puede otras tener hambre, cosas también. puede estar sucio, claro. Bien, es un papá con experiencia, ¿no es cierto? Un niño puede tener hambre. Sí, pero si llora 24/7... Ahí es donde uno tiene que decir, será otra cosa. Y dentro de las otras cosas están el reflujo gastroesofágico, hay patologías importantes y están las alergias dentro de eso. Ahora, ¿cómo uno diagnostica las alergias? Hay gente que hace exámenes, por ejemplo, los test de parche. Claro. Esos no sirven. Ya. Hay gente que hace IgE específica. Eso en niños más grandes, lo mismo los prick test. En niños más grandes. En un niño lactante menor es súper difícil, Julia. Hay que hacer la prueba y la contraprueba. Entonces, ¿cómo se hace? Tú que eres mamá, estás lactando, dejas de tomar leche. Ya. Y se demora 2 semanas más o menos en salirse del organismo. Pero en general se nota antes. Yeah. Si tú a la semana no has visto ningún cambio, siendo estricta, por supuesto, tienes que leer las etiquetas y todo, y no hay ningún cambio, no es alergia. El problema es que la gente se empecina y dice, mi niño tiene alergia. Se meten en una caja y dicen ya un túnel, alergia. Hay que pensar que pueden ser otras cosas. Claro. No hay que olvidarse que las alergias son uno de muchos diagnósticos que sí. pueden estar dando el cólico de tu niño. Y muchas veces el doctor se transforma en Google. Google es el doctor y te dice todo y además hay uno ahí lee todo. Las deposiciones normales de una guagua al pecho, Eduardo, son líquidas y pueden ser entre 5 al día a 1 cada 3 días. Las dos extremos es normal. Ya. Ahora, si tú tienes una deposición con mucosidad franca y con sangre, eso en un 30 a 20% de los casos es alergia. Y él hablaba de que su guaguita durante la noche hacía 4 veces. ¿Eso es normal o podríamos estar hablando también de una alergia? Depende si está un niño al pecho o no. Un niño grande no, ¿no es cierto? Un niño grande debes hacer 1, 2, 3 deposiciones diarias. 4 en la noche para un lactante menor de 2 meses alimentado al pecho, ni un problema. Ah, Pero es si, normal. pero si no está alimentado el porque es más grande, en el fondo, ahí hay que preocuparse. Ahora, la alergia que se presenta, la alergia alimentaria, la más frecuente es a la caseína, a la proteína de la leche. Esa es la más frecuente. Ahora, ojo con la frecuencia, porque si bien las alergias van aumentando, son mucho menos de las que se diagnostican. En este momento, los médicos estamos sobrediagnosticando las alergias. Ya. A mi consulta, de cada 4 niños que llegan con alergia, 1 tiene alergia verdadera. Entonces, ojo, no hay que encerrarse en el túnel de las alergias, hay que pensar que hay otros diagnósticos. Las diarreas, cuando hay diarrea patológica, un niño que está con deposiciones líquidas abundantes, el 99% de los casos no son alergias, son un agente infeccioso, son Escherichia coli. El reflujo, el 95% de los casos no son alergias. Los cólicos, más del 90% de los casos no son alergias. Pero doctor, ¿puede pasarse la alergia para los niños más adelante? Claro. Y quizás sea un tema por ahí. Eso, Victoria, absolutamente pasa al año. Generalmente la intolerancia a la proteína de leche de vaca se pasa. Por eso que me gusta llamar la intolerancia a la proteína de leche de vaca en vez de alergia. Claro. Porque se pasa. En cambio, si tú tuvieras una alergia al maní, por ejemplo, hay gente que come maní y se asfixia, eso no se te va a pasar nunca. Ahora, Incluso un poquitín de maní te va a dar esa alergia.
Si tú, hay papás que llegan a la consulta y dicen, doctor, mi hijo tiene alergia a la proteína de leche de vaca, así que no le doy nada de leche. Ah, bien. ¿Y qué come? Bueno, come quesillo, come queso, come yogur. Bueno, eso es lo mismo. Ese niño no tiene alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, si tú estás comiendo leche de vaca o proteínas de la leche, como el quesillo, y no tienes, y sigue el síntoma, ¿qué quiere decir? Que el síntoma no está causado por la proteína de leche, que es otra cosa. ¿Y cómo podemos diferenciar, por ejemplo, existe algún examen que te diga efectivamente tu hijo tiene alergia a la caseína, que es la proteína de la vaca, o a los frutos secos, o a ciertas frutas? Yo no sabía que había niños que eran alérgicos al durazno, al damasco, y que los ponen muy mal. Oh, Julia, no me eches a perder las frutas son lo máximo. No, pero en este puntual caso de esos niños, si no le estoy echando a perder la fruta, ese niño, de un puntual caso que conocí. Uno puede ser alérgico a cualquier cosa. Generalmente uno es alérgico a las cosas proteicas, ¿no es cierto? El pescado, los mariscos, la proteína de la leche de vaca, la soya, la proteína del maní. Uno en general no es alérgico ni a los carbohidratos ni a las grasas. Entonces, en general, las verduras y la fruta no dan alergia. ¿Y el kiwi? El plátano, sobre todo la parte de adentro, como tiene las semillitas, esas son las proteínas del plátano, podría darla. Algunos niños tienen alergia a la frutilla, más raro es el kiwi. Pero ya alergia a una manzana es súper raro. Se puede dar cualquier cosa. Ahora, ¿uno nace con estas alergias o se van desarrollando a medida que uno va creciendo? Porque lo conversamos con la Vicky, uno de adulto va de repente descubriendo que tiene ciertas alergias que nunca sospechó. Lo que uno ve cuando está más grande son las intolerancias a la lactosa. Hay gente que a medida que crece deja de tener los transportadores que absorben la lactosa en el intestino. Entonces tú comes leche y te hinchas y tienes diarrea y dices, es una alergia. Error. Eso no es una alergia, es una intolerancia y eso se cura quitando la lactosa. Y eso no funciona si tomas un pichintún de lactosa, funciona si tomas harta lactosa. Doctor, ¿por qué pasa esto? ¿Esto es hereditario? ¿Tiene que ver con el contexto? Súper buen punto, Eduardo. Hay predisposiciones familiares. Entonces, a esos papás que llegan a mí con diagnóstico de alergia a la consulta en su niño, yo les digo, bueno, ¿y usted es alérgica? ¿Tiene alergias alimentarias? ¿Tiene tremenda asma, tremenda rinitis? Entonces, las familias que son alérgicas, dicen, no, doctor, toda mi familia somos alérgicos de todo tipo, alergia al marisco, alergia al maní. Bueno, en esos niños hay que pensar más en alergia. Cuando no hay nadie con alergia en la familia, entonces tener la mente amplia, pensar otras cosas también. Sí, claro. O sea, no todo tiene que ser alergia, pero por ejemplo, si yo tengo alergia medioambientales, al pasto, al plátano oriental, eso puede de alguna manera ser hereditario para mi hijo y terminar siendo una alergia alimentaria. Absolutamente, hay tendencia. O sea, cualquier tipo de alergia. Hay tendencias familiares a las alergias y la gente que es alérgica a una cosa puede ser alérgica a otra, pero generalmente en la familia si hay alérgicos alimentarios van a haber alérgicos alimentarios. Si hay riníticos van a haber riníticos. Ahora, usted decía que en las guaguitas, por ejemplo, lo más común es precisamente la alergia alimentaria a la proteína de la leche, pero hay niños que desarrollan una alergia un poquito más grande a los 2, 3, 4 años cuando empiezan a comer como de todo. Hay alimentos que dan más alergia. Por ejemplo, los mariscos, como los camarones, el pescado, la soya, el maní, el huevo, son cosas que pueden dar alergia porque tienen harta proteína. Y se pueden desarrollar cuando la gente está más grande. Pero fíjate que si bien uno puede desarrollar una alergia más tarde, en general, uno presenta alergia a la segunda o tercera vez que está en contacto con el alimento. No da el tiro. O sea, si una persona es alérgica a los mariscos, no significa que puede comer mariscos. No, porque tus glóbulos blancos tienen que generar anticuerpos y unirse a la alergia. Entonces, primero lo conoce y la próxima vez que viene, ahí me lo... Tiene la reacción. Exacto. ¿Y hay algún suplemento que uno pueda tomar o algún medicamento que uno pueda consumir para justamente evitar los efectos de la alergia? Así como uno lo hace con la rinitis, que se toma un antialérgico, que es generalmente para no estornudar más o temas para la piel. ¿Hay algo para los alimentos ahí? Nada que esté demostrado, nada que esté científicamente probado. Hay personas que piensan que los probióticos podrían ayudar con las alergias, pero así que yo te diga, mira, Victoria, tómate esto. Evitar el alimento. Si quieren algo alternativo y naturista, consigan pajaritos del yogur y tomen todos los días. Pero eso no es científico. Doctor, perdón, quizás no tiene nada que ver, pero una persona un niño o una guaguita que es alérgica tiene una alergia alimentaria, ¿también puede desarrollar alergia a algún tipo de medicamento o de remedio? Sí, claro. ¿Nada que ver? La gente que es alérgica, Eduardo, tiende a ser alérgica. O sea, uno tiene que pensar en alergias en familias alérgicas.
Y de los medicamentos que más dan alergia son la penicilina, la amoxicilina, o sea, todos los antibióticos tienen la posibilidad de dar alergia. Y de hecho cualquier medicamento, incluso el paracetamol, puede dar alergia. Claro. Sí. Hay que estar pensando en la cantidad de niños resfriados y de mamás que automedican o de papás que automedicamos a nuestros niños. Doctor, y para ir redondeando, síntomas que uno como mamá tiene que estar pendiente, por lo menos para consultar, para saber si es una alergia o no. Lo más importante, Julia, es observar la reacción con el agente específico. Por ejemplo, si tú a tu hijo le das pescado y se enroncha, y la próxima vez que le das pescado de nuevo se enroncha, es el pescado y es una alergia al pescado. Entonces, la correlación, buscar como detective, mamás, Sherlock Holmes es lo que necesitamos, que como detectives busquen la correlación entre el síntoma y el agente que ofende, que puede ser una cosa ingerida, o puede ser una crema, o puede ser... Las alergias se pueden causar por muchas cosas, como tú decías, el polen.